En el año 2003, un libro causó sensación en todo el mundo, El Código da Vinci, con una trama atrayente. La novela cuestiona la relación entre María Magdalena y Jesucristo, y también la veracidad de los evangelios. ¿Qué teorías son presentadas en esta ficción? Código da Vinci es una novela escrita por Dan Brown en el año 2003, luego llevada al cine en el 2006. En esa novela se presenta a María la Magdalena como la esposa de Jesús, de quien tuvo un hijo para conservar la ascendencia real, o la descendencia en este caso real, y la misión de María era fundar la iglesia cristiana. Y la verdad es que el libro pretende ser muy bien documentado y que los documentos son veraces y que todo es verídico, apegado a una investigación minuciosa, histórica. Aunque eso podría ser cierto en ciertos aspectos, no lo es en el sentido de lo siguiente. El Código da Vinci plantea de que Jesús y María eran pareja. No es la primera persona que sugiere esto. Otras personas han sugerido teorías similares, sin fundamento epigráfico de algún tipo de inscripción, ni fundamento textual, ni fundamento arqueológico. Dan Brown lo hace en el sentido de que habían ciertas ideas de esta naturaleza por una idea falsa que se estaba introduciendo dentro del cristianismo, que se llamaba gnosticismo, ¿ya? El gnosticismo se puede rastrear de las religiones paganas de la antigüedad. Hay aspectos gnósticos dentro de la religión babilónica, egipcia, los griegos, y tal vez nosotros la conocemos más por la influencia de los griegos, en donde Jesús, dentro de esa concepción que se metió al cristianismo, Jesús no sería divino, sería un ser humano, como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, podría casarse, podría enamorarse, etc. Pero según el autor de la novela, hubo un fraude allí. El emperador Constantino hizo fraguar los 4 evangelios bíblicos para sacar de ellos las partes que no convenían a la iglesia, presuntamente, y entonces de esta manera podríamos decir que la película está basada en una suposición que pretende de alguna manera ser científica, ser prueba, ser real, pero no lo es. Él sugiere que María y Jesús se casaron y tuvieron una hija. Él trata de presentar algunas pruebas de su sugerencia, arguyendo que según el decoro judío era necesario que el hombre estuviera casado para ser aceptado. No es cierto. Los esenios, los cuales vivían en la parte sur de lo que conocemos como el área del Mar Muerto, cerca de Masada, ellos no estaban casados en su mayoría. Ellos vivían una vida tipo monástica y de ninguna manera era indispensable estar casado para uno poder participar de la vida pública como un rabinato o como una persona que era un maestro. Sí era necesario el estar casado para pertenecer al Sanedrín, pero Jesús nunca perteneció al Sanedrín. María también es presentada como de la tribu de Benjamín, y que era necesario que María de la tribu de Benjamín y Jesús de la tribu de Judá se unieran para unir el reino del sur, que estaba compuesto de la tribu de Benjamín con la tribu de Judá. No tenemos forma de saber que María pertenecía a la tribu de Benjamín. Realmente no tenemos evidencia de benjaminitas como tal en la parte norte. Galilea fue repoblada en su mayoría por judíos. También había algunos descendientes de las otras tribus que habían permanecido en el área, pero no tenemos claridad en cuanto a su origen específico, en cuanto a su origen tribal. También Dan Brown, él asegura de que en la teología hebrea hay lugar para la diosa madre, igual que lo es Isis, Cipele, Artemis y Diana en otras culturas que tienen diosas madres. Él asegura que la Shekinah
en la Biblia, cuando se habla acerca de la presencia de Jehová, era la parte femenina de la deidad. Sin embargo, esa palabra ni siquiera aparece en la Biblia como tal. No hay evidencia de que hubiese esta parte femenina en la teología hebrea. Él sugiere que Constantino es el que suprime el culto a la diosa madre, y que entonces él trata de opacar la importancia que tenían las descendientes de Jesús. Lo que hace Constantino es totalmente lo contrario. Él es el que enaltece el culto a la diosa madre y hace un tipo de sincretismo entre las costumbres paganas y las costumbres cristianas. Así que nuevamente sus errores históricos, anacronismos, sugerencias descabelladas, todo lo hacen una obra de ficción, pero nada que ver con la historia. Es triste que muchas personas utilizan el Código de Da Vinci o Ángeles y Demonios y otras de esas novelas para tratar de interpolar asuntos a la vida cotidiana o tratar de asegurar de que algunas de estas instituciones han sido reales, como los templarios, según la versión del Código de Da Vinci, o el Opus Dei, o estos grupos, pero realmente nada que ver con la historia, ni ningún tipo de evidencia para poder probar que sean veraces.